El pueblo de San Cristóbal siempre había sido devoto, generaciones enteras creciendo bajo la sombra de la iglesia del siglo XVIII que dominaba la plaza central, pero pocos sabían lo que realmente existía en el confesionario del lado izquierdo, el que nadie usaba, el que permanecía cerrado con candado oxidado desde antes de que los abuelos fueran niños. La historia comenzó cuando el padre Tomás llegó al pueblo en 1987, joven, entusiasta, convencido de que podía revitalizar la parroquia que había visto mejores días. Durante su primera semana exploró cada rincón de la iglesia y encontró el confesionario sellado. Preguntó a los feligreses más viejos por qué estaba cerrado y todos desviaban la mirada murmurando que era mejor dejarlo así, pero el padre Tomás era terco. Una noche forzó el candado con herramientas de la sacristía y abrió la puerta de madera que crujió liberando aire viciado de décadas. Dentro encontró un confesionario normal excepto por un detalle imposible de ignorar, donde debería haber una rejilla de madera separando al sacerdote del penitente había un espejo, no un espejo común sino uno antiguo con marco de plata ennegrecida grabado con símbolos que no pertenecían a ninguna iconografía cristiana conocida. El padre Tomás tocó el espejo y vio su reflejo pero algo estaba mal, la imagen no copiaba sus movimientos exactamente. Había un retraso de medio segundo como si el reflejo estuviera pensando antes de imitarlo. Cuando se inclinó para ver mejor su reflejo sonrió. Aunque él no lo hizo, una sonrisa cruel que nunca había hecho en su vida, retrocedió asustado y la puerta del confesionario se cerró sola atrapándolo adentro. La temperatura bajó brutalmente y el espejo comenzó a brillar con luz propia. Su reflejo habló con su voz pero diciendo cosas que él nunca diría, confesando pensamientos oscuros que había reprimido durante años. Dudas sobre su fe, resentimiento hacia feligreses exigentes, atracción física por una joven de la parroquia que lo hacía sentir culpable cada domingo. El espejo exponía todo lo que ocultaba incluso de sí mismo. Logró salir empujando la puerta con fuerza y durante semanas evitó esa ala de la iglesia, pero los pensamientos expuestos por el espejo no lo dejaban en paz. Ahora que habían sido dichos en voz alta aunque fuera por su reflejo no podía ignorarlos. Pasaron 2 meses antes de que se atreviera a mencionarlo en una reunión con los ancianos del pueblo. Don Raúl de 86 años había estado esperando esa conversación. Explicó que el espejo había estado ahí desde la construcción de la iglesia, un regalo de un benefactor anónimo que el párroco original aceptó sin cuestionar. El primer sacerdote que lo usó para confesiones descubrió rápidamente su naturaleza. El espejo no reflejaba tu apariencia física sino quién eras realmente sin máscaras ni mentiras, mostraba tus pensamientos más oscuros, tus hipocresías, tus secretos más vergonzosos, todo proyectado visualmente para que no pudieras negarlo. En 1923 un feligrés se confesó frente al espejo y vio su reflejo transformarse en algo monstruoso. Su cara distorsionándose para mostrar la crueldad que ocultaba bajo su piedad superficial, salió del confesionario gritando y se ahorcó esa misma noche incapaz de vivir con lo que había visto en sí mismo, después de 3 suicidios más. El párroco de ese entonces selló el confesionario para siempre, pero la historia no terminó ahí. Don Raúl reveló algo que ningún forastero sabía. El espejo seguía funcionando aunque el confesionario estuviera cerrado. Cada persona del pueblo que había crecido ahí instintivamente evitaba ese lado de la iglesia sin saber exactamente por qué. Era conocimiento transmitido de generación en generación sin palabras, un miedo heredado, pero había más. Algunos habitantes notaban cambios sutiles en sus reflejos en espejos comunes de sus casas, movimientos que no coincidían perfectamente, expresiones que no hacían, porque el espejo del confesionario había comenzado a filtrarse a otros espejos del pueblo, como si su influencia se expandiera lentamente a través de cada superficie reflectante. El padre Tomás pensó que don Raúl exageraba hasta que una semana después María Fernández de 42 años llegó llorando a la sacristía. Había visto algo terrible en el espejo de su baño, su reflejo. Le mostró algo que había reprimido durante 25 años. Cuando tenía 17 había estado embarazada y en lugar de decirle a alguien tomó hierbas que le dio una curandera para abortar. Nunca se lo había dicho a nadie ni siquiera a su esposo, pero su reflejo se lo mostró visualmente. La veía a ella misma joven tomando el brebaje. El feto que nunca nació aparecía en sus brazos en el reflejo mirándola con ojos acusadores. Más casos comenzaron a aparecer. El alcalde vio en el espejo de su oficina cómo había malversado fondos públicos durante años. Un maestro respetado vio su reflejo abusando emocionalmente de estudiantes con palabras que él justificaba como disciplina necesaria. Una enfermera vio cómo había acelerado la muerte de pacientes terminales no por misericordia sino por conveniencia de turnos. El pueblo entero empezó a evitar espejos, cubriéndolos de sus casas con sábanas, destruyendo los que podían, pero los reflejos seguían apareciendo en ventanas,
en charcos, en cualquier superficie que pudiera mostrar imagen. La influencia del espejo original se había expandido completamente y ahora nadie podía escapar de verse como realmente era. El padre Tomás decidió que la única solución era destruir el espejo del confesionario, reunió a 5 hombres del pueblo y regresaron con martillos y barras de hierro. Cuando abrieron el confesionario el espejo los esperaba, pero ahora mostraba algo diferente, no reflejaba a las personas frente a él sino a todo el pueblo simultáneamente. La superficie del espejo se dividió en cientos de secciones pequeñas como un mosaico viviente, cada una mostrando la verdad de un habitante diferente. Vieron al párroco anterior que había sellado el confesionario abusando de niños del coro durante décadas, vieron a familias enteras construidas sobre mentiras y traiciones, vieron la hipocresía colectiva de un pueblo que se creía piadoso mientras cometía los mismos pecados que condenaba en otros. El espejo no juzgaba individuos sino la naturaleza humana completa expuesta sin filtro. Uno de los hombres que acompañaba al padre Tomás dejó caer su martillo y salió corriendo, otro comenzó a llorar viendo su propia sección del mosaico mostrando cómo había dejado morir a su padre para heredar más rápido. El padre Tomás levantó su martillo y golpeó el espejo con toda su fuerza, pero la superficie no se rompió. El impacto resonó como campana y la imagen en el espejo cambió mostrándole ahora su futuro. Lo vio él mismo en 5 años abandonando el sacerdocio, casado con la joven que le había causado pensamientos impuros, feliz pero destruido por la culpa. Luego la imagen cambió otra vez mostrando una alternativa, él permaneciendo como sacerdote pero volviéndose amargo y cruel como el párroco anterior. Abusando de su posición, el espejo le mostraba que no había versión de su futuro donde fuera verdaderamente bueno. Todas sus opciones llevaban a alguna forma de corrupción o miseria. Golpeó el espejo repetidamente mientras gritaba, pero cada golpe solo revelaba más verdades sobre él y sobre todos en el pueblo. Finalmente el espejo se agrietó pero no se rompió completamente, las grietas se extendieron por la superficie como telaraña y algo imposible ocurrió. De cada grieta comenzó a filtrarse un líquido oscuro como mercurio que goteaba al suelo del confesionario. El líquido se movía solo formando charcos que reflejaban no el techo sino escenas del pasado del pueblo. Vieron la construcción original de la iglesia. Vieron al benefactor anónimo que donó el espejo, un hombre vestido de negro que no era humano, sus ojos completamente vacíos. Vieron que el espejo nunca fue un regalo, sino una maldición deliberada, diseñada para destruir lentamente cualquier comunidad que se considerara virtuosa al forzarla a confrontar su propia hipocresía. El pueblo había sido elegido específicamente porque se enorgullecía de su devoción. El espejo existía para probar que incluso los más piadosos eran corruptos en el fondo. El padre Tomás comprendió que destruir el espejo no eliminaría lo que había revelado, las verdades expuestas seguirían existiendo. La gente del pueblo ahora se conocía realmente unos a otros y a sí mismos, no podían volver a la inocencia de la ignorancia, el daño era permanente. Decidieron sellar el confesionario nuevamente, pero esta vez con concreto. Tapiando completamente la entrada, pintaron sobre ella para que pareciera parte de la pared, pero los reflejos en otros espejos del pueblo nunca volvieron a ser completamente normales. Siempre había un retraso mínimo, una expresión que no coincidía, un recordatorio constante de que el espejo seguía ahí detrás del concreto funcionando, expandiendo su influencia. 30 años después, en 2017, cuando llegaron turistas al pueblo, notaron algo extraño. Los habitantes evitaban mirarse a los ojos directamente, no había espejos en ninguna casa, las tiendas vendían productos sin espejos de prueba, las peluquerías usaban fotografías en lugar de dejar que los clientes se vieran durante el corte. Cuando preguntaban, los lugareños decían que era tradición local, una costumbre antigua, pero en realidad era porque 3 décadas después del incidente la influencia del espejo había crecido tanto que ya no necesitaban superficies reflectantes, podían verse a sí mismos como realmente eran en los ojos de los demás. Cuando 2 personas del pueblo se miraban directamente, cada uno veía la verdad del otro proyectada en sus pupilas, todos los secretos, todas las mentiras, toda la oscuridad expuesta instantáneamente. El pueblo entero vivía en honestidad forzada, incapaz de ocultar nada. Algunos lo veían como bendición después de años de adaptación, otros como maldición eterna. Pero todos sabían que nunca podrían irse porque fuera del pueblo nadie entendería por qué no podían soportar su propio reflejo ni porque evitaban que otros los miraran a los ojos por más de un segundo. Y en la iglesia, detrás del concreto que sellaba el confesionario, el espejo seguía funcionando, ahora reflejando no individuos sino la condición humana completa, la mentira fundamental de toda civilización que se cree mejor de lo que realmente es, esperando paciente porque sabía que eventualmente alguien curioso volvería a abrir ese confesionario y el ciclo comenzaría de nuevo en otro lugar.